en una de las noches más misteriosas del año, quiero presentar a todos nuestros y nuestras oyentes diferentes registros parafónicos que he ido obteniendo a lo largo de estos últimos años. A pesar de la mala fama que parecen tener los cementerios, he de decir que grandes registros de mi colección los he obtenido en estos lugares. Lugares que encierran tantas historias y tantas leyendas, siendo muchos de ellos lugares de una belleza extrema y auténticos museos al aire libre. Eduardo, ¿conoces cuál es el cementerio más visitado del mundo? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Pues el cementerio más famoso, el más visitado de todo el mundo, le tenemos pues relativamente cerca, le tenemos en París, y es el cementerio de Père Lachaise. Es, como repito, el cementerio más visitado del mundo, tiene alrededor de 2 millones de visitas anuales, y en él están enterradas grandes figuras de la sociedad francesa, como puede ser la escritora Colette, la famosísima cantante Edith Piaf, el pintor Delacroix, Molière, etcétera, y luego otros que no son franceses, pero son iconográficos de la cultura del siglo XX prácticamente, como por ejemplo el dramaturgo irlandés Oscar Wilde. Jim Morrison, el cantante de The Doors, también está enterrado en este cementerio. María Callas, Modigliani, el pintor italiano, infinidad de personajes están enterrados en ese cementerio, y aparte es una preciosidad, lleno de unos mausoleos espectaculares, obras de arte por todos lados, unas tumbas que, como repito, más que sepulcros, que tumbas habituales, son auténticas obras de arte. Y luego también hay otro cementerio, que sí nos queda un poquito más lejos, que es también, junto con el Père Lachaise de París, el más visitado, y es el cementerio de la Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires. Es muy parecido al Père Lachaise de París. Si vemos fotos, la fisonomía es más o menos parecida. Este cementerio de la Recoleta es también uno de los más visitados del mundo y se parece bastante mucho en la fisonomía, en cómo está estructurado el cementerio del Père Lachaise de París. Son dos de los cementerios que, si viajamos a estas ciudades, no nos podemos perder, porque no tienen esa típica imagen melancólica, fría, triste, lúgubre que tienen los cementerios. Es todo lo contrario, son auténticos museos al aire libre, o que no se nos olvide también el cementerio judío de Praga. Entonces, ese turismo de cementerios está y existe, y es una fuente también de cultura en nuestras ciudades. Tú lo has dicho, Javi, lugares con tantas historias que nos podríamos pasar eternamente hablando sobre ellos y contando cada una de esas biografías que encierran los cementerios. Pero tú esta noche nos traías un top, ¿no?, de psicofonías. Sí, eso es. Voy a traer un top de psicofonías que quizás en esta noche tan mágica, tan llena de leyendas, de historias, de terror, de miedo, para no dormir, pues voy a traer estas psicofonías. No es para meter miedo, ni mucho menos en nuestros oyentes, es todo lo contrario, es para que reconozcan que existe esta realidad, este fenómeno, y sí, vamos a escucharlo. Fíjate, Eduardo, en España, en nuestro país, esta noche siempre ha sido un referente, una noche diferente a las de todas las del año, y está plasmado ya desde hace siglos, por ejemplo, en la literatura. Tenemos la obra del Don Juan Tenorio, muy conocida, de Zorrilla, que esta noche, hoy, en estos momentos, se estará representando seguramente en un montón de ciudades y de pueblos de España. Por ejemplo, en Almagro, en Ciudad Real, también estarán representándola esta noche. O, por ejemplo, también Becker, en sus leyendas, una de sus leyendas, que llamaba El Monte de las Ánimas, en la ciudad de Soria, también representaba cómo en esta noche de difuntos salían cruentas batallas de ese monte que domina la ciudad de Soria. Y bueno, hay un montón de referencias en nuestra literatura, por ejemplo. Pero curiosamente, Eduardo, hay un detalle, hay un dato que los parapsicólogos, en general la gente que se interesa por estos temas, dice que en esta noche de difuntos no suele haber tanta actividad paranormal como de costumbre. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro momento. ¿Cuál es la primera psicofonía que quieres compartir con todos? Fíjate, Eduardo, esta primera psicofonía que vamos a escuchar fue registrada en una iglesia que está muy cerquita de un cementerio, era ya madrugada, era de noche, y contesta además una pregunta muy banal, una pregunta muy mundana. ¿Cuál es vuestra profesión? Y la respuesta que obtuve fue, repito, bonita, vamos, una profesión bonita para mí, y es la de poeta.
Más sorprendente que la anterior, Eduardo, es esta que vamos a escuchar, que es lo que llamábamos voces interrelacionadas, que son comentarios que captan nuestros aparatos, en el que hay una interrelación, un binomio entre dos inteligencias, por decirlo de alguna forma, que hablan entre ellas. Son las más curiosas y las que a veces hacen hasta gracia de los comentarios que tienen tan mundanos, tan banales. En esta dice, ¿qué dice ese? Y posteriormente se escucha algo de los muertos. Repito, son dos voces diferentes. Casi siempre se captan voces de adultos, pero ¿alguna vez tuviste la ocasión de grabar alguna voz infantil? Sí, la verdad es que sí. Sobre todo con el método de transradio, en el que es más fácil diferenciar, por ejemplo, géneros o edades. Sí que es cierto, y esto como un dato, las voces infantiles suelen estar a frecuencias bastante más altas de la que se saldría una frecuencia una voz masculina o femenina de adulto, ¿no? Esta voz en concreto fue registrada en un cementerio y me acompañaba otra persona, una mujer, y parece ser que esta psicofonía hace referencia al pelo de esa mujer, y muy sorprendida, con mucha sorpresa, dice, tiene melena. Frecuentemente relacionamos el frío con los muertos. ¿Alguna vez has captado alguna psicofonía en la que haga mención sobre esto? Sí, además son bastante frecuentes, que hacen referencia al entorno en el que supuestamente se encuentran. Esta en concreto dice, esto es muy frío, pero como dato curioso he de decir que fue registrada a 35 grados, es decir, con una ola de calor tremenda. Es importante estos detalles porque se ve claramente cómo muchas veces están descoordinadas o no están en este plano en el que estamos nosotros mismos. Como repito, dice, esto es muy frío. Cuando me acabas de comentar ahora, Eduardo, lo de las voces infantiles, ¿no? Si se captan, si no se captan, cómo se captan, pues en esta quinta también vamos a obtener una voz infantil, clarísima. Se va a escuchar, con una nitidez meridiana. Contesta a una pregunta que hacíamos, que era de ¿cuántos sois? Esta no fue registrada en un cementerio, esta fue registrada en un sanatorio abandonado, más concretamente sanatorio de Perosa, aquí en Cantabria, muy cerquita de Santander, un sitio magnífico, y preguntamos, ¿no? ¿Cuántos sois? Y esta voz infantil de niña, además es femenina, es de niña, nos dice, somos 9. ¿Alguna vez se han molestado por tu presencia? Sí, Eduardo, se molestan y mucho, además. No solamente de la mía, sino en general de todos los experimentadores e investigadores, puesto que generalmente los principios de la investigación suelen ser bastante reacias a ser grabadas y te contestan, con todo tipo de insultos, de amenazas, con un mal talante, ¿no? Con mucha agresividad. Esta en concreto es una voz, parece ser de hombre, no está muy clara, no es una voz más bien metalizada, que dice, no quiero grabar nada. Por lo visto también te has encontrado con algún fumador.
fumadores, bebedores y comedores. Esto es muy frecuente, Eduardo, cuando haces preguntas, a mí al menos me ha pasado, cuando haces preguntas sobre comida o sobre bebida. Yo he obtenido auténticos registros bastante graciosos, además, bastante destornillantes, repito, totalmente voces psicofónicas, contestando a mi pregunta en un contexto, es decir, que te hacen muchas alusiones a la comida y a la bebida, por lo tanto, sí, parece ser que también en esos planos, sobre todo comentan algunos, ¿no?, que pueden ser los bajos astrales, que están todavía muy apegados a esta dimensión nuestra, ¿no? Bueno, esto ya no entiendo ni salgo, no lo sé, la verdad, pero en esta psicofonía que vamos a escuchar, yo estaba fumando un cigarro, más bien me estaba haciendo un cigarro de este tabaco de liar, que tan típico hoy en día, ¿no? Sí. Y precisamente esta voz, una voz también mentalizada, no está muy clara del género que puede ser, dice, ni más ni menos, ¿qué haces con el cigarrito? Como acaban de escuchar los oyentes, esta pregunta que hace esta supuesta inteligencia nos da a entender que en cierta forma no nos están viendo. O sea, la pregunta, ¿nos ven o no nos ven? Pues parece ser que en determinadas ocasiones, parece ser que sí, que están viendo que me están haciendo un cigarrito, vaya, un cigarro. Hay que decir que estaba en una zona de monte, en una ermita que tiene un cementerio medieval alrededor. De hecho, hay lajas y tumbas por ahí de antiguos monjes, repito, de la alta Edad Media. Y no había nadie absolutamente. Por lo tanto, sí, parece ser que nos ven. Para finalizar, Javier, ¿también te has encontrado alguna vez con algunos obscenos? Sí, obscenos, malhumorados, agresivos, me he encontrado de todo. En esta psicofonía es este tipo de voces, ¿no?, de las que son bastante reacias a ser captadas, te insultan, te amenazan, te dicen que te vayas, no quiero grabar, vete de aquí, tal. Esta voz es una voz susurrante de mujer que me hace una invitación, pero no voy a decir a qué, prefiero que nuestros y nuestras oyentes lo descubran por ellos mismos porque es muy, muy clara. Bueno, Javi, me tengo que ir porque está Blackfair esperándome. Muy bien, Eduardo, yo creo que me quedaré por aquí dando una vuelta a ver si capto algunas de estas voces que supuestamente hay en este cementerio, en esta noche en este cementerio.